Los cálculos aproximados sobre la sustentación posible no logran explicar por qué volaría. Y la persona empieza a imaginar que ha descubierto algún nuevo fenómeno científico que nadie más conoce. Nunca despegó del suelo. Lo que tienes ahí es el ecranoplano más inestable del mundo. Yo tampoco me lo creo. Muéstrame un diseño sin hélice. Pues hoy quiero mostrarles uno todavía más extraño, porque esta vez decidí eliminar incluso la hélice. Sí, este dron no tiene hélices, y aún así es capaz de despegar del suelo. Todo porque decidí mezclar dos ideas que aparentemente no tenían nada que ver: la simplicidad de un monocóptero con la propulsión de un sistema de alas batientes. Cuando una solución se vuelve común, fácilmente comenzamos a confundirla con la única solución posible. Los monocópteros tienen algo que siempre me ha fascinado. Con todo su cuerpo girando, consiguen estabilizarse de forma natural. Mientras tanto, llevaba meses investigando otra tecnología completamente distinta: los sistemas de alas batientes, especialmente los conocidos como clap and flip, utilizado por algunos de los insectos más fascinantes del planeta. Cuando las alas se juntan al final del recorrido y luego se separan rápidamente, generan una circulación muy intensa capaz de aumentar considerablemente el empuje. Por eso, muchos robots inspirados en insectos utilizan configuraciones de 4 alas, donde este efecto puede aprovecharse continuamente. Así que decidí que ese sería el corazón del proyecto. Cuando los recursos son limitados, reducir la escala puede ser una de las formas más efectivas de hacer posible una idea. El pequeño motor con escobilla 615 iba a trabajar prácticamente al límite de su capacidad. Por esa razón, redujo el tamaño del mecanismo respecto a versiones anteriores. Menos masa, menor momento de inercia, menos esfuerzo para el motor. Lo primero fue fabricar la caja reductora. Utilicé madera balsa, pequeños ejes metálicos y engranajes de nylon. El mecanismo completo merece un video propio, porque seguramente será la base de muchos proyectos futuros. Después llegaron las alas. Normalmente utilizaría varillas de fibra de carbono. Una vez ensamblado todo, coloqué el receptor, la batería y el motor, siguiendo prácticamente la misma filosofía del dron más simple del mundo que mostré en otro video. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. Llegó el momento de descubrir si toda aquella teoría tenía sentido. Como siempre, empecé utilizando una cuerda para ver si podría levantarse por sí mismo. Y no funcionó. Las primeras pruebas fueron un fracaso. El sistema generaba empuje, pero no lo suficiente para despegar. Luego de pensar un tiempo, empecé a comprender por qué. No basta con hacer que algo gire. Hay que colocar cada componente exactamente donde corresponde para formar un plato inercial estable. Ese plato obliga al sistema a mantener una orientación concreta durante toda la rotación, y gracias a ello, las alas conservan el ángulo de ataque adecuado para producir sustentación y empuje en cada vuelta. Si ese equilibrio falla, el dron simplemente deja de volar. Tras varias modificaciones, encontré una configuración cercana a los 25 grados, donde ambas alas mantenían un ángulo correcto durante la rotación. Entonces ocurrió, empezó a levantar vuelo. Hay una sensación muy curiosa cuando sujetas un prototipo con una cuerda. Empiezas sosteniendo todo su peso y poco a poco sientes como tu mano se va aligerando hasta que prácticamente intenta escapar. Cuando comprobé que era capaz de levantar su propio peso, quité la cuerda
Esperaba encontrar un sistema muy inestable, porque después de todo, estábamos hablando de un monocóptero impulsado únicamente por alas batientes. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La rotación estabilizaba el conjunto de forma muy parecida a un monocóptero convencional. Simplemente despegaba y permanecía en el aire. El concepto era correcto. Era tan estable como ruidoso. Cerca del límite, una variación que parecía insignificante puede cambiar por completo el comportamiento del sistema. Las imágenes que estás viendo probablemente no corresponden al mejor momento del proyecto, porque cuando finalmente decidí grabar el video, el dron ya estaba bastante deteriorado. Grabar siempre ha sido uno de los mayores problemas de trabajar completamente solo. Entre tantas pruebas, comenzaron a aparecer pequeños problemas. Los engranajes empezaron a tener pequeñas holguras, las vibraciones aumentaron, el receptor sufrió algunos golpes y el regulador se quemó. A la vez que lo volví a montar, intenté modificar algunos parámetros del ala. No mejoró. Finalmente desmonté el mecanismo, pero ya nunca volvió a ser exactamente igual. Al principio era increíblemente elegante, despegaba con facilidad. Incluso podría hacerlo utilizando baterías mucho más pequeñas. Aún así, decidí grabarlo, porque, aunque ya no estuviera en su mejor estado, seguía demostrando que la idea funcionaba. Cada reparación añadía pequeñas imperfecciones, y todas juntas cambiaban completamente el comportamiento del sistema. Lo único que necesitaba era una segunda versión mejor construida, un lujo que solo algunos pueden disfrutar. No es el caso. Un dron que combina dos mundos que nadie había intentado unir, y aunque todavía tenga muchísimo margen de mejora, ya ha demostrado que la idea es posible. Y eso es exactamente la razón por la que seguiré construyendo cosas extrañas. Si quieres acompañarme en el siguiente experimento, suscríbete, y créeme, las ideas que vienen son todavía más extrañas.